Hace 3 semanas, Bossigna bajó de un avión en Santiago y una multitud lo esperaba en la pista. Cantaron su nombre antes de que atajara un solo balón con la camiseta de Colo-Colo. Su llegada fue recibida como la de un arquero mundialista llamado a competir de inmediato por el puesto. Pero antes de que ese avión despegara siquiera, Fernando Ortiz ya había cortado la fiesta con una frase. El 24 de julio, después de un triunfo ante Deportes Limache, le preguntaron por el fichaje que se venía. El técnico argentino aclaró primero que en la negociación no había estado, que esa decisión vino de la directiva. Y sobre lo que sí tenía opinión, no dejó espacio para la duda. Es un jugador más que va a tener que luchar por un puesto como todos los demás. Nadie tenía el puesto asegurado. Ni siquiera un arquero que acababa de brillar en un mundial. En Chile, algunos exfutbolistas ya se preguntaban si sumar a un hombre de 40 años podía frenar el crecimiento de Gabriel Maureira, el juvenil que en ese momento defendía el arco albo. Ortiz no respondió esa duda con un comunicado. La iba a responder en la cancha, entrenamiento a entrenamiento. Esa frase explica casi todo lo que vino después. Bossigna llegó a Santiago el 2 de agosto, después de una espera más larga de lo previsto. Él mismo explicó después que el retraso tuvo que ver con trámites de visa y asuntos personales que debía resolver antes de instalarse en Chile. Reconoció que había recibido propuestas de otros lugares, pero aseguró que Colo-Colo fue siempre su prioridad. 2 días después, el 4 de agosto, entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros y fue presentado ante la prensa. Ahí fue tan directo como su técnico. «Voy a competir y el DT elige quién juega o no», dijo. Y agregó algo que resumía su carrera entera. «Toda mi vida y mi carrera aprendí a competir. Estoy aquí para competir y trabajar todos los días». Sobre su primer encuentro con Ortiz lo describió corto, franco y tranquilo, y cerró con una frase que decía más de lo que parecía. «En primer lugar está Colo-Colo». El obstáculo no era de actitud, era de tiempo. Su último partido oficial antes de llegar a Chile había sido más de un mes atrás, entre el Mundial y las vacaciones posteriores, cuando Colo-Colo visitó a Unión La Calera el 9 de agosto y ganó 2-1. Bossigna no fue citado. La explicación del cuerpo técnico fue esa falta de ritmo competitivo, no una decisión cerrada sobre el arco. Ortiz detalló el plan para revertirlo. El lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno, y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros, explicó el técnico. Había un proceso, pero no había fecha. Y el que lo controlaba era el cuerpo técnico, no el calendario ni la ansiedad de los hinchas. Trabajar bien, por ahora, no era lo mismo que jugar. El mismo 8 de agosto, mientras Bossigna seguía atrapado en su propio proceso, Colo-Colo sumó otro refuerzo. Iván Román llegó desde Atlético Mineiro y al día siguiente viajó con el plantel a Unión La Calera. Todavía no podía jugar. El martes 11 firmó oficialmente su contrato. 5 días después, ante O'Higgins, ya estaba en la convocatoria y terminó debutando, ingresando al minuto 83. Bossigna, otra vez, se quedó afuera. Ese partido dejó algo más que una ausencia repetida. Maureira fue titular. Colo-Colo recibió 2 goles. Y el empate final llegó en una jugada en la que el propio Maureira resbaló antes del cabezazo de Arnaldo Castillo. Ese 2-2 cortó la racha de triunfos consecutivos de Colo-Colo. El resultado devolvió a Bossigna al centro de la conversación pública, pero con una pregunta distinta a la de las semanas anteriores. Si Maureira, sosteniendo el arco solo, partido tras partido, empezaba a agrietarse. Román había llegado 6 días después que Bossigna, y ya había debutado. Bossigna seguía esperando. Para entender por qué esa espera no era sencilla de resolver, hay que entender quién es Gabriel Maureira. Es formado en las divisiones inferiores de Colo-Colo desde 2021. Debutó en abril entrando por Fernando de Paul, el arquero titular y capitán, que sufrió una lesión que terminó en cirugía y varios meses fuera de las canchas. Ortiz pudo haber elegido a Eduardo Villanueva, el otro arquero disponible en el plantel. Eligió al juvenil.
Desde ese momento, Maureira no volvió a soltar el puesto. Hace poco, además, el club le renovó contrato con una mejora salarial, la señal más clara de que había dejado de ser una solución de emergencia para convertirse en un plan real. Bociña no llegó a pelear contra un arquero de paso, llegó a pelear contra uno que ya se había ganado el puesto en la cancha, partido a partido, hasta hacerlo suyo. En los días siguientes al empate con O'Higgins aparecieron dos voces públicas, y conviene no mezclarlas. Jorge Martínez, ex entrenador de arqueros de Colo-Colo, ofreció una lectura técnica. Una pausa larga afecta a cualquier deportista de élite, pero en un arquero lo físico se recupera rápido porque lo táctico no se pierde. Era una defensa razonable del proceso de Bociña. Claudio Borghi, ex técnico de Colo-Colo, fue más lejos. Y esto es una opinión, no un hecho. En el programa Picado TV dijo: el único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Bociña es porque el técnico no está convencido de ponerlo. No te demoras tanto tiempo, estamos hablando de jugadores de primer nivel. Ni Colo-Colo ni Ortiz respaldaron esa lectura. El propio técnico siguió hablando de un proceso de puesta a punto. Pero la duda ya estaba sembrada. Desde entonces, a la pregunta sobre su estado físico se sumó otra, más incómoda. ¿Cuándo decidiría Ortiz moverlo? Sí, Yosimar está en plena competencia con los 3 porteros que hoy tenemos en el plantel. Lo bueno también que Fer de Paul ya empezó a trabajar, entonces se le suma también esa competencia importante que tienen en el arco. Todavía no he dado la nómina de concentración, pero tiene altas chances de poder estar en ella. Y lo más importante, el domingo. Pensemos el domingo, que es algo que nosotros como equipo, como institución, tenemos que dejar bien parado el nombre de Colo-Colo. La semana del Superclásico trajo movimiento. El viernes 21, en conferencia de prensa, Ortiz dijo algo que quedó instalado entre los hinchas. A veces los clásicos se ganan más que se juegan. Consultado puntualmente por Bociña, no cerró la puerta. Todavía no he definido la lista de concentrados, pero tiene muchas posibilidades de integrarla. Sonaba a una puerta entreabierta, la primera desde que había llegado. Al día siguiente, Bociña vivió su primer arengazo junto a la hinchada, el banderazo tradicional previo al clásico, con cerca de 20.000 personas en el Monumental. Al cierre de ese entrenamiento abierto, un grupo de hinchas entró a la cancha buscando fotos con los jugadores. Y Bociña, uno de los más solicitados, tuvo que ser escoltado por personal del club para dejar el campo. Después compartió las imágenes en sus redes. El domingo, el club confirmó la nómina para el Superclásico número 200. Bociña estaba dentro por primera vez, ocupando el lugar que normalmente era de Eduardo Villanueva. Maureira seguía como titular confirmado. Después de quedar fuera de toda citación oficial desde su llegada, Bociña por fin estaba dentro del grupo, aunque todavía no dentro de la cancha. El domingo 23 de agosto, en el Estadio Nacional, Maureira fue titular en el Superclásico número 200. Colo-Colo ganó 2-1 y llegó a 49 puntos, estirando su ventaja sobre la U a 13 unidades. Bociña estuvo en la banca los 90 minutos, sin ingresar. Maureira venía de quedar señalado en algunas acciones ante O'Higgins. Ortiz había mantenido a Maureira como titular pese al debate abierto después de ese partido. Después del Superclásico, el juvenil seguía teniendo el puesto. Bociña, por su parte, integró por primera vez la delegación oficial y fue parte, desde el banco, del triunfo más importante desde su llegada. 3 semanas atrás, estaba fuera de todo. Ahora estaba dentro del grupo que ganó. Pero seguía en la misma banca. Bociña no desapareció, ni fue descartado. Atravesó un proceso de puesta a punto, entró finalmente en una concentración y terminó viendo el partido más importante del año desde la banca. Y cada semana que él esperó, Maureira la aprovechó para hacer más difícil que le quitaran el puesto que muchos suponían libre. Lo único confirmado hacia adelante es el próximo partido de Colo-Colo, el miércoles 26 de agosto ante Unión Española por la Copa Chile. Colo-Colo ya está clasificado a la siguiente ronda, aunque todavía debe definir su posición en el grupo.
Distintos medios dan por proyectado su estreno para ese partido, aunque el club y Fernando Ortiz todavía no lo han anunciado oficialmente. Y hay una capa más que se viene, más allá de este miércoles. Fernando de Paul, el capitán y arquero titular original, sigue en recuperación y se espera su regreso recién en los próximos meses. Cuando eso ocurra, el arco de Colo-Colo sumará un tercer nombre a la pelea por el puesto. Por ahora, la pregunta ya no es si Bociña tiene nivel para atajar en Chile. Eso lo demostró en un mundial. La pregunta es cuándo y con qué argumento Fernando Ortiz decidirá moverlo del banco. ¿Crees que debuta este miércoles ante Unión Española o Ortiz sigue esperando? Cuéntamelo en los comentarios.